Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ética y Valores y en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo bloque, el bloque número 3 que lleva como título Bioética y su relación con la vida humana. Comencemos. En esta ocasión estaremos analizando algunas prácticas médicas y sus características esenciales, para que al finalizar y al momento de poder hacer tu tarea, tú puedas realizar un juicio de valor respecto a cada una de ellas. Entonces, sin más por el momento, vamos a ver nuestra presentación. Nuestro bloque 3 lleva como título Bioética y su relación con la vida humana. Y lo primero que vamos a hacer con relación a este tema es definir el concepto de lo que es la bioética. Y esta se refiere al estudio de los dilemas éticos que surgen durante la práctica médica, la biología y sus respectivas investigaciones, y además la relación con el hombre con los seres vivos. Esa sería una primera idea acerca de lo que es la bioética. De igual manera, podemos definir etimológicamente que la palabra bioética proviene de dos vocablos griegos: bios, que significa vida, y ethos, que hace referencia a la disciplina filosófica de la ética. Entonces estamos hablando de estos dilemas, de estos conflictos a nivel moral, en donde va a intervenir prácticamente la ética para determinar aquellos pros o contras acerca de las diferentes ramas que tienen que ver con lo que es la conservación de la vida en todos sus aspectos. No solamente del ser humano, incluso de los seres vivos que nos rodean, medio ambiente, animales, etcétera. Y un poquito de historia, podemos hacer referencia que en el año 500 antes de la era cristiana, el primer médico que podríamos citar en ese contexto, pues es Hipócrates, quien abrió paso a la medicina moderna con el llamado juramento hipocrático. Este es un discurso que desde aquel entonces hasta la actualidad todos los médicos al momento de graduarse pues hacen un juramento solemne que consiste en cuidar y preservar la vida del ser humano a toda costa, obviamente a partir de los avances médicos y de sus capacidades profesionales que éstas le permitan. Seguimos con este bosquejo histórico. En el siglo XVIII en Inglaterra aparece por primera vez un código de ética en el Real Colegio de Médicos, ¿no? En donde ya se empiezan a estipular aquellos principios éticos acerca de esta práctica profesional. Y en el año de 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial, surge a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud, la llamada OMS. Esta surge a partir de la necesidad de, históricamente hablando, como resultado de aquellos conflictos éticos y médicos que se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial, con los famosos campos de concentración en Alemania y los prisioneros de guerra, en este caso los judíos, las diferentes prácticas médicas que se empezaron a descubrir que se hacían de forma clandestina. Eso dio como resultado la fundación de la OMS. Y en el año de 1927, bueno, un poquito más atrás, se utiliza por primera vez este término de lo que es la bioética por el teólogo alemán Fritz Haar, quien podríamos mencionar que es el padre de la bioética, porque empieza a analizar esos conflictos éticos a partir de las diferentes prácticas médicas. Ahora bien, chicos, entonces aquí estamos hablando de una disciplina que a lo mejor está un poquito alejada de lo que es nuestro conocimiento de forma tangible, la medicina. Hablamos que la medicina es una ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano y de esta medida podemos prevenirlas
o incluso se puede llegar a un tratamiento para poder corregir cualquier mal estado de salud del ser humano. Más bien, en cambio, dentro de esta práctica médica suelen surgir algunas conductas inapropiadas desde el punto de vista de la ética que nosotros nos vamos a encargar de estudiar a lo largo de esta sesión. De igual forma, este conocimiento que es la medicina o esta ciencia llamada medicina, pues han surgido una gran cantidad de tecnologías, una gran cantidad de herramientas que el ser humano ha implementado para la mejora de la vida del ser humano, que en este caso, desde el punto de vista de la bioética, se le llama la calidad de vida. Es decir, estamos mejorando las circunstancias de vida con relación a la salud del ser humano, aplicando conocimientos para el tratamiento de enfermedades, te comentaba hace un momento, o la cura de alguna de ellas. Entonces, ese es un primer objetivo que va a tener la medicina y el uso de esta tecnología para la conservación de la salud. Más sin en cambio, sí es importante mencionar que como un ciclo de vida, pues estas enfermedades pues llegan a ser funcionales para un control de natalidad y mortalidad dentro de la especie humana. Ciertamente lo que se pretende es que el ser humano tenga un periodo de longevidad mayor, pero bueno, es una circunstancia completamente natural. Bien, esta práctica médica principalmente tiene dos actores jóvenes. Tanto lo que es el médico, que es el experto, el profesional de la salud, y de igual forma, pues a quien va a atender, quien sería su paciente. Estos son los dos actores principales del área de la medicina. Y la bioética, quien va a intervenir desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de los valores, pues cuenta con cuatro principios. El principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía y de justicia, las cuales te voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos y cuál es su participación de estos dos actores que hace un momento te estaba mencionando. Vamos a empezar con el primero, que es el principio de beneficencia. Ese principio básicamente trata de hacer el bien. La obligación moral de actuar en beneficio de los demás. En este caso, el actor principal sería el médico, quien tiene la tarea de curar el daño y promover el bien o el bienestar de la salud y la condición de vida de su paciente. Es un principio en el ámbito privado y su no cumplimiento no está penado legalmente. Al final de cuentas, recuerden que hay esta característica de la ética, que si bien puede ser condenado legalmente o no a partir de su práctica, y más adelante vamos a ver algunas de estas que si bien pueden tener una repercusión legal. El principio de no maleficencia, que en latín se le conoce como primum non nocere, te lo voy a dejar en la parte de abajo como una pequeña descripción, consiste en no producir daño o incluso el poderlo prevenir. De igual manera, aquí el actor principal es nuestro médico. Incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades o no generar un daño hacia quién, hacia el paciente. Es un principio de ámbito público y su incumplimiento obviamente está penado por la ley. Repito, el hecho de el objetivo principal de la medicina es conservar la salud y la vida del ser humano. Ningún médico puede utilizar estas herramientas, estas tecnologías, estos conocimientos para generar un mal, para generar un sufrimiento, una enfermedad o provocar una enfermedad a su paciente. En eso consiste este segundo principio. El principio de autonomía, nuestro tercer principio, bueno, pues es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. Aquí el actor principal en este principio es nuestro paciente.
Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos, es decir, seres que son capaces de poder tomar sus propias decisiones, y las personas que tienen esta autonomía, pues merman tienen esta capacidad o este derecho de la protección. ¿En qué consiste este principio? Fundamentalmente, chicos, por parte de lo que son los pacientes, que ellos van a tener la capacidad de poder tomar la decisión de someterse a un tratamiento médico o no. ¿Y por qué de esta capacidad de el paciente? Porque hay tratamientos médicos que son a largo plazo y que además llegan a generar una gran cantidad de molestias o incomodidades hacia su propia persona. Vamos a mencionar un caso así rapidísimo, un ejemplo muy sencillo, pues en el caso de los pacientes con enfermedades como el cáncer, en donde sus tratamientos como quimioterapias, que son varias sesiones de estas, pues después de cada una de estas sesiones de quimioterapias, estas personitas llegan a terminar muy cansadas, llegan a terminar fatigadas, incluso con algunas secuelas como vómito constante, pérdida de cabello, empiezan a adelgazar mucho, se marean, una gran cantidad de situaciones en cuanto a la salud. Y muchas personas incluso, ¿qué crees? Déjame platicarte que llegan a morir durante estos tratamientos porque son muy agresivos hacia el ser humano. Bueno, el principio de autonomía por parte del paciente es que ellos pueden decidir si desean tomar este tratamiento o no, aún sabiendo que les puede provocar un sufrimiento mayor. Y por último, nuestro cuarto principio, que es el principio de justicia, que es la equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no ética, desde el punto de vista de la justicia. Pero aquí vamos a resaltar algo importante, que puede ser esta justicia a nivel social o a nivel judicial. Ahorita te voy a explicar esta parte. Es valorar si la situación es equitativa o no lo es. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo, la discriminación por cualquier motivo. Es también el principio de carácter público, te decía hace un momento, y también legislativo. ¿Quiénes van a ser los actores en este principio de justicia? Puede ser la sociedad de manera general sin un carácter legislativo o judicial, o bien pueden ser los actores de la ley. Puede ser el mismo Estado quien puede determinar si el principio de justicia o no se ha cumplido, y si es así o si no es así, pues aplicar una sanción según nuestros estatutos legales así lo determinen. En este caso, chicos, la práctica médica pues también está sujeto a una gran cantidad de condiciones legales, en donde si bien no puedes quitarle la vida a una persona por tu propia mano al tratar de hacer justicia, pues tampoco puedes quitar la vida a una persona a partir de la práctica médica y los instrumentos que hay a su alrededor de esta disciplina. Sí se puede determinar un delito, y vamos a ver algunas problemáticas, algunos casos de estas prácticas médicas que hoy día están en debate si deberían de ser consideradas parte de este código penal a nivel federal o si se deberían de legalizar. La práctica médica tiene una gran cantidad de actividades, una gran cantidad de avances eh, en beneficio de la calidad de vida del ser humano. Y entonces vamos a hablar de aquellos problemas éticos que podríamos encontrar dentro de cada una de estas prácticas. La primera de ellas, o la primera clasificación de estas que podríamos determinar como avances médicos, puede ser la reproducción asistida, la eugenesia y los trasplantes de órganos. Voy a describirte así a muy grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas. La reproducción asistida, bueno, son los procedimientos y técnicas que se utilizan para sustituir el proceso de reproducción natural. Estas pueden servir para lograr un embarazo
cuando una pareja no lo ha conseguido de forma natural a través de la relación sexual, o bien para lograr en un embarazo, que pueden ser madres o padres solteros, les da esa oportunidad. También puede emplearse en cualquier tipo de circunstancia en que se busque la reproducción fuera del proceso natural de reproducción, te decía la relación sexual, que incluye las relaciones sexuales sin protección entre hombre y la mujer. Y bueno, hay diferentes tipos de reproducción asistida, entre las más conocidas, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, el diagnóstico genético de preimplantación, la gestación subrogada y la donación de óvulos. Esta práctica médica le da la posibilidad a aquellas parejas, como decíamos hace un momento, o a aquellas personas, hombres o mujeres, que a lo mejor llegan a tener alguna problemática de infertilidad. Y bien, el problema ético que aquí puede determinarse es saber si con la ayuda de la medicina es bueno o malo desde el punto de vista de la ética, si este tipo de actividades de ayuda médica son consideradas buenas dentro de lo que es la especie humana. Al final de cuentas, aquí no está interviniendo una relación sexual como un proceso natural de reproducción. Y bien, ese es el punto en el que nosotros vamos a determinar si es bueno o es malo. La eugenesia es la aplicación de las leyes de la medicina y la biología eh, dentro de lo que es el proceso de la herencia y la perfección del ser humano como especie. En este caso, la eugenesia va a permitir corregir cualquier problemática a nivel salud dentro de lo que es un nuevo ser humano. La misma eugenesia no solamente me va a permitir prevenir enfermedades en un bebé que va a nacer, sino también me permite esta práctica médica poder determinar las características físicas que yo deseo para mis futuros hijos. Es decir, que a lo mejor Agustín, como quizás mexicano, pues tiene un cuadro genético específico en cuanto a su altura, su tez, color de ojos, etcétera, etcétera. Y que a partir de la eugenesia, Agustín decide manipular completamente sus genes para sus futuros hijos y ya no van a tener estas mismas características que Agustín. Ahora a lo mejor sus hijos de Agustín van a ser altos, de tez blanca, a lo mejor de cabello rizado, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos permite la eugenesia. Y el tercer avance médico, que serían los trasplantes de órganos. Un trasplante de órgano es o consiste en trasladar un órgano, un tejido o un conjunto de células de una persona, y esta persona pues, se le conoce como un donante, y hay donantes vivos, donantes muertos. Y este tejido, este órgano, pues es trasladado, te decía, hacia una persona enferma, quien este va a ser el receptor. Y bueno, eh, de una, el objetivo es que se sustituya cualquiera de estos cuando se encuentra dañado o este se encuentra enfermo, o definitivamente hace falta este tipo de órganos o tejidos dentro de la persona receptora. Es bien importante señalar que hay una gran cantidad de características que se deben de cumplir para poder realizar un trasplante de órganos. Entre esas características, pues tenemos que mencionar que el donante es una persona completamente sana, que además el donante y el receptor tengan la misma relación genética para que el órgano que se vaya a trasplantar sea aceptado de forma adecuada. Que también las, las personas que van a donar algún órgano, si estos son vivos, van a continuar con vida, pero va a reducir su calidad de vida. Ya no van a poder comer en la misma medida que lo hacían anteriormente, ya no van a poder hacer deporte, su periodo de vida incluso se llega a recortar. Hay una gran cantidad de condiciones para este tipo de prácticas, y que en el caso de México, ¿qué crees? Existe una
lista de espera de personas enfermas que buscan urgentemente pues un donante para algún tipo de órgano o tejido. También es importante mencionar, chicos, que en este tipo de prácticas médicas se considera ilegal el hacer negocios con algún tipo de órgano. No se pueden vender, no puedes recibir dinero a partir de la donación de un tejido, de un órgano, de alguna célula. ¿Qué crees? Incluso de la sangre. Al final de cuentas, la sangre también es una donación y se hace transfusiones, se hacen trasplantes, si así lo quieres mencionar, de la sangre, pero no puedes hacer negocio con ello. Está penado por la ley el comercializar a través de este tipo de prácticas médicas. Debe ser completamente voluntario. Otras prácticas médicas que vamos a mencionar en este apartado, pero que bien podemos encontrar algunas implicaciones éticas un poquito mayor, son el suicidio asistido y la eutanasia. Estas son muy parecidas, ya que requieren la intervención de una forma u otra de un profesional de la salud, de un médico. Y bueno, podrás encontrar una gran cantidad de definiciones, conceptos e ideas que van relacionadas con la misma, pueden ser en contra o a favor. Podrás encontrar los términos de eutanasia activa, en el que el médico toma una acción para provocar la muerte, y la eutanasia pasiva, donde se deja la aplicación de un tratamiento para poder prolongar la vida a un enfermo en fase terminal. Desde el punto legal, la Constitución mexicana no prohíbe la eutanasia. El que sí lo hace es la Ley General de la Salud. El Código Penal Federal considera un delito a quien preste la ayuda desde el punto de vista médico a otras personas para poder cometer un suicidio y lo puede sancionar hasta con 5 años de prisión. En este caso estamos hablando desde las prácticas médicas legales o aquellas que pueden ser de forma clandestina. El suicidio asistido o la eutanasia representa un dilema de la bioética, puesto que contrapone el derecho de poder tomar la propia decisión acerca de la vida o la muerte de una persona, el principio de autonomía, obviamente para evitar el sufrimiento innecesario y extenso sobre alguna enfermedad o el tratamiento médico que éste le podría ayudar a seguir viviendo. Otra implicación dentro de lo que es la práctica médica y que me cuesta mucho trabajo el poder hablar a grandes rasgos, puesto que personalmente no lo considero para nada apropiado. Tú lo vas a poder expresar a partir de tu tarea de investigación y de tu análisis ético, es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo, pues es un poquito complicado el poderlo tocar, puesto que trata diferentes aspectos de lo que es la vida y la toma de decisiones de la mujer. Yo aquí solamente te voy a explicar en qué consiste, algunos datos de cuándo este es quizás, si no apropiado, si legalmente, pues se puede implementar. Y bueno, en México son ya algunos estados los que ya lo consideran desde el desde el punto de vista médico como una práctica legal. Más sin en cambio, este pues tiene que ser antes de las primeras 12 semanas del periodo de gestación del bebé. En algunos casos, el aborto o la interrupción del embarazo pues puede ser cuando este es producto de una violación hacia la mujer y que obviamente es comprobado desde el punto de vista legal cuando existe una demanda y existe todo un protocolo ni un seguimiento acerca del delito. Cuando la continuación del embarazo puede pues afectar seriamente la salud o incluso la vida de la mujer. También cuando pone en riesgo, cuando existe alguna malformación genética grave que no le permita una calidad de vida favorable al futuro bebé.
Quizás cuando existe una inseminación artificial que no fue autorizada por la misma mujer, que a lo mejor fue embarazada a través de un método artificial sin su aprobación, sin su consentimiento, cuando se podría considerar imprudencial el estilo de vida de la mujer, y esto es a juicio personal un poquito complicado de poder eh, el poder explicar, el poder demostrar, porque hay muchas concepciones, hay un montón de eh, puntos de vista que pueden considerar como algo digno o no. Igual cuando la economía de la mujer, sobre todo, o de la familia, pues es considerada precaria, ¿no? Cuando no tienen los recursos necesarios. O bien, el último discurso que viene desde hace algunos años sonando dentro de nuestro país, porque es libre decisión de la mujer. Repito, desde el aspecto legal, desde la práctica médica, sí se podría considerar algo legal, algo dentro de la ley con ciertas características. Ojo, en ciertos puntos de nuestra República Mexicana. No en todos los estados se ha considerado legal esta práctica médica. Te digo, es un poquito complicado el poder hablar de esta, pues el tema implica una gran cantidad de comentarios a favor o en contra acerca del mismo. Pero tú me lo vas a hacer saber dentro de lo que es tu tarea de investigación. El último punto de este apartado estaremos hablando de la ingeniería genética. Y esta ingeniería genética pues es la ciencia que manipula directamente el genoma o el ADN de un ser vivo por medio de un conjunto de técnicas que aíslan, multiplican y modifican los genes del individuo con el fin de su estudio y de su beneficio. La ingeniería genética consiste principalmente en la introducción de un gen dentro del genoma del individuo que carece de este mismo o lo tiene defectuoso para dotarlo de nuevas facultades. Es decir, que el gen o su región donde se localiza se extrae, se aísla y se modifica para después insertarlo, dándole a este individuo nuevas características de mejora dentro de sus capacidades de vida. Y esta última, que es la ingeniería genética, esta ciencia, pues obviamente nos va a dar paso a nuestro tercer grupo, que sería la manipulación del mismo genoma y sus efectos dentro de la biodiversidad. Dentro de las prácticas que encontramos en este apartado, pues es la clonación humana o de algún otro ser vivo, como animales o plantas, que consiste en simplemente hacer duplicados exactamente iguales a partir de la manipulación, como lo mencionábamos hace un momento, de el ADN. Hacer copias de seres humanos, de animales, de quizás algún otro organismo vivo, con la intención de poderlo mejorar y poder aislar cualquier tipo de defecto genético. Bien, los transgénicos, que también hoy día son muy cotidianos, son aquellos organismos que han sido modificados genéticamente. De hecho, se les conoce con ese nombre, OMG, organismos modificados genéticamente. Y existe una gran variedad de estos dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. Animales, plantas, algunos consumibles del ser humano que tienen un objetivo en particular, que como te lo decía son consumibles, son algunos elementos, eh, son algunos alimentos, perdón, que tienen ese objetivo principal, dotar a toda la población de nuestro planeta de alimentos. Y bien, ¿qué te pareció? Sin duda, estoy seguro que alguno de estos temas te pareció interesante, puesto que algunos de ellos son tema de debate
en nuestro día a día y que estoy seguro tú como nueva generación tienes algo que aportar, algo que poderme decir al respecto. Por lo tanto, vamos a nuestra tarea. En esta ocasión te voy a dejar dentro de las instrucciones y además de nuestro material de consulta bibliográfico, también un documento en Word. En este vas a encontrar el formato de una ficha de trabajo, de una ficha descriptiva, propiamente dicho. Esta que te estoy mostrando en este apartado de aquí. Ahora, presta atención. Esa ficha descriptiva que te estoy dejando en el formato de Word, no necesariamente la vas a imprimir y la vas a llenar con los temas que acabamos de revisar. No. Esa es solamente la estructura que tú vas a hacer dentro de tu cuaderno. Repito, no lo imprimas, pásalo a tu cuaderno, porque el espacio que yo te dejé en este documento en Word es muy pequeño. Y recuerda que lo primero que yo te voy a calificar es el desarrollo de todas tus ideas. Entonces, por favor, realiza esta estructura, dibújala en tu cuaderno y tómate todo el espacio que sea necesario para poderlo trabajar. Segundo, lo que quiero que hagas con estas fichas descriptivas es que las desarrolles por cada uno de los temas que revisamos anteriormente en la presentación. Es decir, son 8 prácticas médicas diferentes, entonces yo quiero que desarrolles en tu cuaderno 8 fichas descriptivas diferentes, con las características que te están marcando en cada una de ellas. Vas a colocar en la parte en donde dice nombre de la práctica médica y vas a colocar ingeniería genética, clonación, etcétera, etcétera. Posteriormente, en donde vienen los recuadros, en donde te voy a solicitar que puedes investigar, además del material que yo te estoy dejando, otra fuente informativa. No hay ningún problema. Puede ser una revista científica, puede ser otro libro, puede ser incluso de internet. Pero recuerda que va a haber una evaluación con relación a este tema. Entonces yo te sugiero que por favor hagas un muy buen trabajo. Del otro lado, además de la definición, quiero que por favor desarrolles un dibujo de calidad con relación a este tema. Si estamos hablando a lo mejor de clonación, ¿sí? Podrías a lo mejor ahí dibujar a lo mejor el evento de la época de los 90 cuando se clonó el primer ser vivo que se nos dio a conocer en el mundo, que fue la oveja Dolly. Puede ser un ejemplo, tú vas a decidir en cada uno de los diferentes temas qué dibujo vas a desarrollar. Por favor, te lo encargo que sea de calidad. En la parte de abajo, por favor, en donde están los pequeños cuadritos que están en diferentes direcciones, en donde nos dice ideas positivas e ideas negativas, yo quiero que desarrolles 3 ideas positivas y 3 ideas negativas, pero desde el punto de vista de la ética. Por favor, dime, ¿qué de malo, moralmente hablando, tienen las prácticas medias como los trasplantes de órganos? O qué aspecto positivo, desde este punto de vista de la ética, tiene a lo mejor la interrupción del embarazo. Pero recuerda, en este espacio no solamente quiero que me escribas una frase corta, tienes que desarrollar completamente la idea, que sea entendible. Yo te sugiero que después que escribas tus ideas, léelas en voz alta y dime si la idea que acabas de escribir es precisa para que yo te la pueda considerar como un buen acierto. Y por último, también en la parte donde dice ideas principales, tipos y características, quiero que me describas claramente y que encuentres la mayor cantidad de información con respecto a esa práctica médica. Un ejemplo de esto, si estamos hablando de la eugenesia y la reproducción asistida, en ese recuadro grande que ahí te estoy dejando donde dice características principales, dime cuántos tipos de reproducción asistida existen. Y no solamente dímelos, descríbelos.
En el caso de los trasplantes de órganos, describe también qué tipo de trasplantes existen, cuáles son las características que se deben de cubrir para poder ser un donante o para poder ser un receptor. Recuerda que en la calidad de la información y la cantidad de esta, estás garantizando por favor tu calificación. Esta tarea tiene una puntuación de 30 puntos, entre las cuales te voy a calificar tu ortografía, que tiene que ser perfecta. Por favor, tu caligrafía también. Quiero bonita letra, que sea entendible. La puntualidad con la que me lo estás entregando, eso no se te puede pasar. También voy a calificar la calidad de tus dibujos. Tienes bastante tiempo para poder desarrollar esta tarea de investigación. Y también te voy a calificar la calidad de tus argumentos en cuanto a las ideas positivas y las ideas negativas, así como la calidad de la información que estás agregando en las características generales de cada práctica médica. Tienes muchas fuentes informativas, tienes internet, tienes revistas científicas y además yo te estoy dejando el material de consulta que de primera mano es de donde yo voy a extraer la información para nuestro formulario después de la entrega de este trabajo. Te deseo buena suerte, realiza una buena tarea de investigación y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.